Bueno, bien, los que no había saludado, por favor, ténganse por saludados. El Señor les bendice más. Pues el Espíritu Santo es solamente uno. Justamente lo que se habló hoy en la escuela dominical es la perfecta introducción a lo que el Señor mandó esta mañana. Por favor, vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. Si ustedes se pueden dar cuenta, la clase de hoy es justo la introducción de ese capítulo 6. Empieza desde el verso 11 y termina en el 14. Vamos a leer en Hebreos y vamos a exponernos a la palabra del Señor. A continuación, no se vayan por favor sin reclamar su boletín. Ya están ahí listos. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la editorial. Esa editorial la escribí ya hace algún tiempo. Y dice, nuestros frutos nos delatan, para bien o para mal. Léanlo. Y si encuentran alguna coincidencia con lo que se ha hablado en la escuela dominical y la predicación de hoy, es eso, pura coincidencia. Vamos a ver entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome control de todas y cada una de las almas que están acá para que sean ministradas en profundidad y que no salgamos de este lugar en la forma como hemos llegado. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret nos ponemos, Señor, frente a ti, unánimes juntos, Padre Santo, para pedirte que seas tú por medio de tu palabra, Señor, ministrándonos, enseñándonos, acercándonos cada día más a ser esas personas que tú quieres que seamos. Perdona, Señor, si no somos esas personas, Señor, si no hemos llegado a ese nivel por causa nuestra. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú redarguyendo nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y permitiéndonos cada día más acercarnos a esa gloria tuya, Señor, a eso que has preparado para nosotros, Señor, y que nosotros podamos recibir permanentemente tu bendición en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén, amén. Bueno, bien. Entonces ya decíamos que estábamos en el capítulo 6 de Hebreos y vamos a leer los versos del 1 al 12, a hacer una exposición de la palabra rápida. Y dice así: por tanto, pónganse las gafas porque no veo. Qué pena, discúlpenme. Ya llega el momento en que las gafas definitivamente son necesarias. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento
y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta ahí vamos a mirar hoy. Yo quiero contarles brevemente algo acerca del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es de un autor desconocido. No sabemos con exactitud quién lo hizo y lo dejamos en la potestad del Señor. Él sí sabe quién lo hizo, cuándo, para qué, cuál es el propósito. Pero quiero contarles que hubo un tiempo en que se atribuyó al apóstol Pablo. Se decía que muy seguramente el apóstol Pablo lo habría escrito. Cada quien tiene sus razones para creer si sí o si no. Ya gracias a Dios es algo que quedó en el pasado. Y estando yo mirando este libro, algunas veces he tenido oportunidad de leerlo, encuentro que hay algo que en mi modesta opinión nos muestra que no es del apóstol Pablo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo hablaba, él lo hacía con autoridad, recuerdan ustedes, ¿cierto? Él no se ponía a dudar si podía o no podía hablar, si tenía derecho o no de hablar. Pero él siempre acudía a algo que definitivamente era muy, muy claro para todo el mundo que le oía. Y era que él recurría a su autoridad apostólica. ¿Se acuerdan cómo empezaba algunas? Decía, yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, hablo porque tengo derecho a hablar, punto, no más. La autoridad de lo que él decía descansaba en el apostolado que le había dado el Señor. Pero mire ustedes que el autor de este libro apela a otra cosa diferente, lo que en mi modesta opinión me hace pensar que no era del apóstol Pablo, solamente una introducción. Por favor, miren ustedes el libro de los Hebreos en el capítulo 2, el verso 3. Y dice, verso 3. No, capítulo 2, verso 3. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Vieron que no clamó por la autoridad del Señor? Sino pareciera que la autoridad está es en los que oyen. Eso no es propio del apóstol Pablo. Miren ustedes, él nunca se refería a eso. Ahora solamente es una acotación. Si ustedes piden mi opinión respecto de si era o no del apóstol Pablo, yo personalmente pienso que no. Ok, vamos a continuar. De los versos que nosotros acabamos de leer, del 1 al 3 tienen una característica, y es que el autor expresa su deseo de seguir adelante con la exposición de la palabra en lo que respecta al sacerdocio de Cristo, a pesar de lo que puedan creer,
o pensar las personas que le estaban escuchando. ¿Para quién fue escrito el libro de los Hebreos? Como su nombre lo indica, fue para el pueblo hebreo. Algunos judíos, algunos cristianos ya, algunos que estaban ya simpatizando, que querían llegar, pero de todos modos, si ustedes acabaron de escuchar la introducción a estos capítulos, había algo que el Señor les estaba reprendiendo y les estaba diciendo justamente que su compromiso era muy liviano. Y aquí en adelante se lo va a confirmar aún más, pero terminando el capítulo, ustedes van a encontrar que definitivamente hay un consuelo maravilloso para los creyentes. Aquí están siendo realmente reconvenidos, se les está llamando la atención duramente, ¿sí? Y ustedes van a observar que estos capítulos tienen esa característica. Miren ustedes, son los tres primeros. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos? Hace un momentico nos decía también mi hermano Alberto, estaba hablando justamente de los rudimentos. Y a continuación le dice, hay cosas definitivamente que nosotros tenemos que dejar atrás. Los rudimentos es simplemente aquello que entiende cualquier persona que acaba de llegar a la presencia del Señor. Pero definitivamente nosotros no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Me explico. Si usted ve pasar a una persona aquí al frente y usted le puede sencillamente preguntar, ¿usted cree en Dios? Seguramente le va a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree que esa fe que él profesa con sus labios es una fe para salvación? Muy posiblemente no. Es una fe muy simple. Es una fe que simplemente lo lleva a uno a una curiosidad. Pero la fe que salva es una fe profunda en las cosas de nuestro Señor. Eso es algo que definitivamente lo que nosotros debemos renunciar. Eso es lo que nos dice, eso es uno de los rudimentos de la fe, ¿sí? No solamente esos, son varios, quiero contarles. Y a lo que el autor nos exhorta, o exhorta a las personas que le remite la carta, para que lo dejen atrás. Si ustedes miran, por decir algo, frente a alguna fe, no quiero criticar a nadie, lo hago solamente a manera de comentario. Si ustedes miran los católicos romanos, ustedes se van a dar cuenta que tienen ¿se acuerdan que alguna vez hablamos de Arminio aquí? De Jacobo Arminio, y también hablamos de Calvino. Normalmente la religión católica está muy embebida, muy tocada por la doctrina de Arminio. Ok, los más estrictos, ¿cierto? Ellos sostienen los creyentes algo respecto de la salvación. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Iglesia está ahí? ¿Y por qué dudan? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Están seguros? Oiga, pero ¿por qué no oigo que todos contesten con seguridad? ¿No se pierde o sí se pierde? Bueno, vamos a creer que no se pierde. Y menos mal, porque a partir de ahí está estructurado este mensaje. Si ustedes creen que se pierde, seguramente van a decir que no, tengo razón. Ok, quiero contarles entonces que los católicos romanos dicen, hay algo definitivamente que salta a la vista en lo que nosotros estamos hablando. Dice que este libro, esto que yo acabo de leer, ustedes ya lo vieron hasta el verso 12, va dirigido a personas que han perdido su salvación, que volvieron atrás en su fe. Quiero contarles que los versos que van del 4 al 8, son uno de los versos de más difícil interpretación de todas las escrituras. No es fácil, no es simple. Seguramente ustedes van a escuchar lo que yo tengo para decirles hoy. Seguramente quedarán satisfechos, algunos tendrán algunas dudas. Mi oración es para que el Señor complemente cualquier vacío que pueda dejar mi exposición,
Pero en principio quiero por favor que miren y analicen exactamente cosa por cosa. Miren ustedes que hay fallas, por ejemplo, en la Iglesia Católica y hay fallas en algunas de las iglesias evangélicas. ¿Por qué razón? Porque aquí pareciera, les repito, como si fuera dirigido a personas que han perdido la salvación. En últimas, ni los católicos, ni los protestantes seguidores de Arminio estarían dispuestos a admitir que una vez perdida la salvación, esta se pudiera volver a adquirir. Eso sí no lo ha dicho nadie. Sí ha dicho quienes dicen que la salvación se pierde. Sí, claro, eso lo he escuchado. Pero no he escuchado a nadie que diga que habiéndola perdido, la pueda volver a recuperar. Eso sí no, eso no lo ha dicho nadie. Me gustaría caminar un poco allá, pero estoy limitado por este cordón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando? Simplemente que el error de decir que alguien pueda recuperar su salvación perdida, no lo cree nadie. No lo cree absolutamente nadie. La mayoría de los evangélicos, tanto arminianos como calvinistas, dicen que se refiere a personas que se acercaron a degustar la salvación, pero no alcanzaron a llegar. No tomaron una decisión. Así como nosotros, cuando llegamos al supermercado y nos ofrecen una degustación de algo exquisito a nuestro paladar. ¿Sí? Entonces usted llega y prueba, da 3 pasos y vuelve. Pero por cualquier circunstancia no llevó el producto. Es posible que después recuerde, oiga, yo debí traerlo, estaba sabroso, me gustó, pero la verdad no lo adquirió. Pareciera como si fuera ese tipo de personas lo que dicen a algunas iglesias evangélicas. Mire que estoy mostrando algo que es común a algunas iglesias. Pero en mi modesta opinión, me parece a mí que definitivamente la carta que nosotros estamos leyendo, o por lo menos lo que nos muestran estos versos que acabamos de leer, no va ni para uno ni para otros. ¿Cuáles son los dos que hemos dicho? Unos que dicen que está dirigida a personas que perdieron su salvación, y otro que dice que está dirigido a unas personas que se aproximaron a la salvación, pero que por cualquier circunstancia no tomaron esa decisión. Luego no la perdieron, ¿cierto? Uno no puede perder algo que no tiene. Pero definitivamente aquí el Señor nos está diciendo algo que en mi modesta opinión es claro. Y me encanta porque justamente de eso estaba hablando mi hermano Alberto hace un momentico. Yo quiero que cuando salgan, si ya todos en sus manos tienen lean el editorial. Por lo menos el editorial, léalo. Lo escribí hace algo más de un mes. Yo no sabía que justamente hoy iba a coincidir lo que aquí dice con la enseñanza. Pero ya les digo, el Espíritu es solo uno, ¿cierto? Entonces, no es coincidencia, definitivamente. Ok. Otras personas dicen que lo que el apóstol está hablando es de la apostasía en la que han venido cayendo algunas personas. Es posible, es posible. Pero miren ustedes, en los versos, mejor dicho, venga, yo les leo algo que yo tengo acá, que escribí mientras tomaba nota de esta enseñanza. ¿Saben ustedes quién es Charles Reedy? Es un estudioso de la palabra de Dios. Y él opina, ¿sí?, que los términos usados en los versos 4 y 5 se usa para referirse a creyentes auténticos. Por favor, miremos los versos 4 y 5 del capítulo 6. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron
de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Quien tiene ese privilegio es un verdadero creyente. ¿Sí creen ustedes eso o no? Quien puede degustar de esa manera es porque ha creído, es un verdadero creyente. A mí me parece claro lo que dice Charles Lewis y lo comparto, es justamente eso, que esta palabra va dirigida a creyentes genuinos, pero que por alguna circunstancia se han venido enfriando en su forma de hacer las cosas para el Señor. Como diría mi papá, como que le quedan faltando 5 centavitos para el peso. ¿Sí? De tal suerte que cuando nosotros queremos buscar del Señor, el Señor tiene una forma muy particular como quiere que nosotros lo hagamos. No es como a mí se me ocurre. Hace un momentico tenía un discipulado en la que le comentaba al discípulo que el libro de Romanos era la constitución del reino. Estoy convencido de eso. Y encontramos una gran afinidad justamente porque allí en Romanos encontramos cómo quiere Dios que nosotros actuemos. Hablamos alguna vez acerca del pecado, hablamos todo, absolutamente todo está contemplado ahí en la forma como Dios quiere que nosotros actuemos, pero actuemos ¿en dónde? Hay un requisito, ¿dónde tiene vigencia esa constitución? ¿Aquí? ¿En Bogotá? ¿Colombia? ¿En dónde? ¿Dónde está el Señor? ¿Alguien me puede decir el reino de Dios dónde está? El reino de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿El rey manda en el reino? ¿Tiene autoridad? Y si no hay un problema, ¿cierto? Pero en principio, ¿el rey tiene autoridad en el reino? Sí, debe tenerla. Si no la tiene, algo hay un problema delicado. Entonces, si es así, y nosotros hemos dicho que el libro de los Romanos, complementado aquí en lo que estamos leyendo, y ya vamos a avanzar, ¿a quién está dirigido? ¿Dónde se va a aplicar? Voy a ayudarles a la respuesta. ¿Ustedes saben para qué se escribió el libro de los Hebreos? Perdón, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo se escribió para responder una pregunta muy sencilla. Si el Señor Jesucristo es rey, ¿dónde está su reino? Para eso fue escrito el Evangelio de Mateo, para explicar dónde está el reino. Y nosotros estábamos diciendo que Romanos es la constitución ¿del qué? Del reino. Entonces no es aquí en Bogotá, no es aquí que lo pueda aplicar. Sí, vaya y venga. ¿Y dónde está el reino? Entonces preguntan ustedes. Entonces yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo tiene autoridad en sus vidas? ¿Sí? ¿Es rey en sus vidas? Ah, entonces ustedes forman parte del reino. ¿O no? ¿Estoy siendo claro, iglesia? ¿Me explico? El Señor Jesucristo tiene un puesto importante en la vida de cada uno de ustedes. ¿Ustedes obedecen los mandatos del Señor? Ah, listo, punto. Entonces ustedes están en el reino. Entonces el libro de los Romanos está dirigido para que ustedes sepan y aprendan cómo es que Dios quiere que ustedes se comporten en ese reino. Nosotros no podemos comportarnos en un reino como si fuéramos advenedizos, ¿cierto? El otro día escuchaba yo a Marcos Witt decir, es que los hijos tienen derecho de refri. ¿Saben qué es eso? Que el hijo llega a la casa y va derechito a la nevera a ver y se come lo que encuentre. Él no se pone a preguntar, ¿será que puedo? No, de una vez. Va dando por descontado que lo que está ahí es para él y se lo va comiendo, ¿cierto? Él llega a su habitación y se comporta como dueño, ¿o no? Él llega y ya sabe cómo tiene sus cosas, saca, mete, hace lo que quiere, ese es su lugar. En la sala se sienta si tiene visita, pero la visita no sube a las habitaciones, en principio, ¿no? Estoy hablando de lo normal, pues de lo que el Señor quiere. Las visitas no llegan a las habitaciones. Y le decía yo al discípulo, ¿usted qué pensaría de una persona que llega a hacerle una visita y mientras usted le hace el tinto,
va y lo encuentra acostado en su cama. Eso no es normal, ¿cierto? Eso no es normal, eso no espera que la gente se comporte así. Así el Señor nos dice cómo es que Él quiere que nosotros respondamos y vivamos en ese llamado que Él nos ha hecho. De tal suerte que este libro de los Hebreos sí está dirigido para personas que creen, para personas que están instaladas en el reino, pero que por alguna circunstancia la medida de sus frutos no es lo que el Señor está esperando. Y los exhorta a que empiecen a vivir esa vida que tienen. Y le dicen, mire, una de las causas que puede ser por las cuales ustedes no dan los frutos que debe dar es porque no han querido despegarse de los rudimentos. Si nosotros tenemos una fe como la que profesa la persona que pasaba al frente, se los decía, pues es una fe muy chiquita. Es una fe que no nos sirve sino para entrar aquí, para pasar la puerta. No nos sirve para meternos en el reino como nosotros debemos. Y el Señor les está diciendo, tienen que ir más allá. El Señor a través del autor del libro, ¿no? Desde luego. Tienen que ir más allá. No se queden en los rudimentos, no se queden tomando lechecita. ¿Sí? Decía ahorita Alberto, recordando al pastor Mario, coman frijolitos, hermano. Sí, pero usted no puede llegar a darle frijol a un niño que está acostumbrado a tomar leche porque lo mata. Yo tengo un conocido que se llama Gustavo Contreras, propietario de un restaurante, y en una ocasión me dije, pastor, voy a hacer un ayuno. Y yo le dije, gloria a Dios, si el Señor se lo pidió, hágalo. ¿De cuánto será, Gustavo? 5 días, me dijo el Señor. Hágalo. Lo voy a respaldar en oración. Y empezó el día 1, llamaba, orábamos por el teléfono, seguía otra vez, el día 2, el día 3, el día 4, terminó el día 5. Termina el día 5, a las 12 del día terminaba su ayuno y lo levantó con una bandeja paisa. 1 hora después estaba en el hospital. Le hizo daño. Lo mismo sucede al que está acostumbrado a tomar lechecita y de pronto se le tira una palabra gruesa, se atora. Pero para que nosotros no nos pase eso, tenemos que coger experiencia justamente en lo que el Señor está esperando de mí. Tenemos que meternos en profundidades. Tenemos que escudriñar la palabra con decisión. Tenemos que acostumbrarnos para que cuando nos manden un bocadillo completo no nos vayamos a atorar. ¿Sí? Otra de las cosas en las que estaban pegadas estas personas, a las que está dirigida esta carta, ok, vamos a leerlo aquí en la palabra porque ya ustedes saben que mis apuntes me sirven para 3 cosas. Ok, miren ustedes. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, que conocieron, que degustaron, que se deleitaron, gustaron con el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, ahí no está diciendo que perdieron la salvación, sino de alguna manera entraron como en stand-by. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahí le estaba diciendo, entonces está el Señor, la salvación no se puede adquirir 2 veces. ¿Por qué? Justamente por lo que dice aquí, porque el Señor no va a ser crucificado de nuevo. Solamente una vez. Yo no puedo crucificar al Señor 2 veces. Por eso es que la salvación no puede llegar 2 veces. Por eso y le digo, tanto el que dice que no se pierde como el que dice que sí se pierde, sería un ridículo entrar a considerar que una vez perdida se pudiera volver a adquirir. Eso no es posible. Eso no es posible.
El Señor nos exhorta también a que olvidemos todas las obras muertas, nos dice el Señor. ¿Ustedes saben qué son las obras muertas? ¿Saben qué son las obras muertas? De que nos habla el libro de Hebreos, por todas partes nos habla de las obras muertas. ¿Qué es lo que lleva a vida? ¿Qué nos lleva a vida? ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y llevar una vida acorde con lo que Él quiere. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ok, miren lo que nosotros estamos viendo acá. Por favor, enfoquémonos para tratar de resumir. Yo se los dije desde el principio, no es un pasaje fácil, no es simple. Pero lo que sí es cierto es que es una dura exhortación que nos hace el Señor para que nosotros empecemos a dar frutos. ¿Y dónde se pegaron estas personas? Les decía uno, en una fe simple, no crecieron, simplemente llegaron hasta tomar una decisión y ahí se frenaron en la fe. Pero el Señor va más allá, le dicen renuncien a las obras muertas. Las obras muertas son aquellas que ellos creían que llevaba para salvación, pero no servía para nada, que era la ley. Y hablaban de bautismos, y les decía, ¿y qué bautismos hay? Pues había el bautismo de los prosélitos, estaba el bautismo de Juan, estaba el bautismo del que hablaba el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el bautizo que nos da el Señor Jesucristo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué decía Juan? ¿Recuerdan ustedes las palabras de Juan? En Espíritu Santo y qué, mi hermano Víctor, y fuego, y fuego. Entonces nosotros tenemos que meternos un candelazo para bautizarnos. Sí, el Espíritu Santo quiere decir que con un soplete nos dan a bautizar. No, cuando el Señor Jesucristo viene a mi vida, viene al tiempo ¿con quién? Con el Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo llega a mí, en ese momento es que yo soy bautizado en el Espíritu Santo y fuego. En ese momento, más adelante nos bautizamos en agua. Es distinto, es distinto. Pero si ustedes se ponen a mirar en algunas partes, creen y creían, incluso ustedes lo pueden leer ahí, que se creía que el bautismo era para salvación. Y yo les hago la pregunta, ¿eso es cierto? ¿El bautismo es para salvación? No. ¿Pero qué es el bautismo? ¿Sirve para algo o no sirve para nada? Es una obediencia, ¿cierto? Es un mandato. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Mire, olvídense de esa fe ligera. Olvídense de creer que el bautismo en agua los va a salvar. No, el único bautizo que salva es el bautismo en el Espíritu y en fuego, que se recibe al tiempo con la salvación del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Nos estamos poniendo de acuerdo? ¿Quién es el que me bautiza en el Espíritu y en fuego? Cristo, únicamente. Y yo lo recibo al tiempo que yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón. Entonces le dice el Señor, olvídese, ese bautismo en agua que usted conoce no le sirve para salvación. Esos eran los rudimentos en los que se quedaron frenados. No los dejaba crecer. Y le dijo, ¿saben qué? Olvídense de eso. Olvídense de eso. Entonces, y otra cosa que estaban convencidos era que como el Señor ya los había perdonado y los había hecho salvos, ¿de qué nos salvamos, mi hermano Julio? ¿Fuimos vivificados en el Espíritu? Sí. ¿Pero de qué somos salvos nosotros? ¿De la qué, perdón? Sí, también. ¿Y qué más? ¿De la qué? De la ira de Dios. De la ira, del juicio de Dios. Es que nosotros fuimos salvos. También sí, nosotros fuimos salvos de la ira de Dios. Y resulta que estas personas están convencidas que como ya somos salvos, entonces listo, párenle de contar. No volvieron a hacer nada. Ahí se quedaron. Se quedaron con una fe paupérrima, se quedaron con un espíritu enano porque no quieren hacer nada. Y fuera de eso están convencidos que porque el Señor ya los salvó de su ira, entonces ya eso es lo que había que hacer. Está como los tesalonicenses que como le dijeron que el Señor volvía, dijo, entonces no hagamos nada, quedémonos tan tranquilos. No, eso no es así. Entonces mire lo que el Señor nos está diciendo acá.
Hay personas que creen, que aman a Dios, pero están confundidas, están frenadas, porque creen que lo poco que recibieron es lo que Dios tiene para ellos. Y si nosotros estamos convencidos que Dios nos tiene para una fe así de chiquita, ¿sí? Como decía alguna vez Dante Gebel, que todas mis navidades el Señor era de un par de medias, ¿no? Y si bien le iba para 2 pares de media y un calzoncillo, no daba para más Dios. Un Dios muy chiquito, un Dios muy chiquito. Entonces estas personas, ¿qué pasó? Aparte de todo lo que les estaba sucediendo y la persecución, llegaron a meterse tan en su casa o tan yo no sé en dónde, que ni siquiera eran capaces de profesar públicamente su fe. Entonces se fueron encogiendo. Se fueron encogiendo. Y miren ustedes que aquí el apóstol Pablo, Pablo no, yo no sé si él sea el autor de ese libro, pero sí el autor de este libro nos recomienda que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Más adelante ustedes van a ver cómo definitivamente dice, dejen ya los rudimentos, cuando les dice que no les puedo dar más que leche, no es porque Él no quiera dárselo, no es porque Dios no quiera que lleguen más lejos espiritualmente, sino lo que decíamos hace un momentico que le pasó a Gustavo Contreras. Si yo le meto ahorita unos frijoles, se atoran y se mueren. Es necesario que sea paulatino. Arranquen otra vez. Suéltense ya de los rudimentos, suéltense, crezcan espiritualmente, les dice el autor del libro. Sí, ¿a quiénes? A unos cristianos del pueblo hebreo que ya habían crecido, que tenían una iglesia. ¿Sí? Eso era lo que él quería que supieran, que definitivamente Dios los iba a llevar a nuevas dimensiones si solamente si podían soltarse y creer en lo que Él tenía para ellos. Definitivamente el Señor nos pone a uno unos retos y es necesario, con esto quiero terminar, ya son las 12 en punto, pero por favor por lo menos tomen nota de los retos que el Señor quiere que nosotros asumamos. El primero de ellos es que los cristianos vayamos más allá de las verdades fundamentales. Para el efecto, no tenemos que volver al arrepentimiento que nos llevó a creer, sino ir más allá, sencillamente soltarnos de eso y saber que el Señor nos perdona cuando nosotros le hablamos y le expongamos nuestro pecado, le pidamos perdón, pero Él quiere que nuestra experiencia fundamental vaya mucho más allá de ese simple acto, de solo una fe pequeña en Dios, como lo decíamos ahorita, de creer que el bautismo salva. Y quiero decirles que, estas gafas me marean. Ok. Otra cosa que les reprocha es una errónea interpretación de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Decía, de por hecho ya que el Señor resucitó y créalo. No entre en discusiones como estaban los fariseos y los saduceos, recuerden ustedes. Y definitivamente no se creen los laureles por el hecho de que el Señor ya los libró de juicio. Eso es algo que nosotros arrancamos. Ahora quiero contarles otro reto que el Señor nos pide. Espérenme a ver si logro poner en orden mis hojas. Sí. Ok, el segundo. Que los cristianos estén basados en el hecho de que ellos nunca pueden realmente regresar a las primeras cosas de su experiencia espiritual. Imagínense ustedes por un momento que un estudiante está matriculado en un curso y el curso empezó y avanzó y avanzó y avanzó y avanzó. ¿Llegaron al curso? Sí. ¿Se matricularon? Sí. ¿Avanzaron al igual que todo el mundo? No, se colgaron. No pueden en ningún momento pretender
que el curso del maestro tenga que devolverse hasta el principio solamente para explicarles a él, a ellos. No, ellos tienen que mirar la forma de cómo se ponen al día. ¿Sí? Eso es lo que nos toca a nosotros. Mirar cómo nos ponemos nosotros al ritmo de todo el mundo, sin importar si recién llegamos a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es que Él puso en nosotros el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia. Y es lo que nos está diciendo: aprendan a vivir en la forma que yo quiero que vivan. ¿Quién me va a enseñar a vivir así? El Espíritu, únicamente. 2. Y el tercer reto es que los cristianos deben ser cristianos fructíferos. Fructíferos. ¿Por qué? Porque es que lo normal es que una persona nazca, crezca, se reproduzca y muera, ¿cierto? Si la persona solamente nace pero no crece, está enferma. Es un enano espiritual. Tiene que crecer. Tiene que llegar y reproducirse en otros. Tiene que tener hijos espirituales. Eso es lo que se espera de Dios. Dios espera eso de nosotros, que haga esa obra en nosotros. Pero yo les hago una pregunta: ¿cuántos discípulos tenemos hoy? ¿Tenemos o no tenemos discípulos? ¿Para qué nos sirve lo que el Señor nos dio? Decía hace un momentico Alberto: de lo que el Señor me da, den y den, para que el Señor les siga dando. Pero si nosotros somos simplemente unas personas que atesoramos y empezamos a engordarnos y a volvernos cabezones, llegará el momento en que vamos a estallar. Pero el Señor nos corta la bendición. ¿Por qué? Porque es que Él le gusta que nuestra bendición sirva para bendecir a los demás. Que nosotros seamos propicios a la necesidad de los demás. Si el Señor hoy me enseñó, yo tengo la obligación de enseñar lo que Él me ha enseñado. Eso Él espera de mí. Eso es lo que hace una persona que está creciendo sanamente. La mejor forma de aprender es enseñar. ¿Ustedes sí sabían eso? Cuando uno enseña es que aprende. Esa es la realidad. El Señor está esperando eso de mí. No soñemos despiertos. No soñemos en lo que ya pasó. Una persona normal no sueña en lo que pasó, sueña en lo que quiere de ahí en adelante. ¿Sí o no? Y para nosotros alcanzar lo que soñamos, tenemos que tomar decisiones fijas. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que querer llegar allá, tenemos que hacer lo que haya que hacer. Si tenemos que brincar, tenemos que brincar. Si hay obstáculos, lo pasamos por encima o por debajo o por donde sea, pero no nos tranca. Pero lo que aquí este autor les está criticando a esas personas es: ustedes se quedaron quietos y así no le sirven al Señor. Es lo que les está diciendo clarito. Entonces no importan últimas si se trabaron al principio en unas discusiones: ¿será que se pierde o no se pierde la salvación? ¿Será que el bautismo salva? ¿Será que es que Dios sí me ama? ¿Será que me libró o no me libró? ¿O qué? Ya dejen eso, crezcan. No sigan haciendo eso, porque no los va a llevar a nada. Esas discusiones bizantinas no le sirven a nadie para nada, hermano. Yo estoy seguro que si ustedes creen, y solo para manera de comentario, si usted cree que la salvación se pierde, va a encontrar en la palabra fundamento para decir que se pierde. Se los garantizo. Si usted dice que no se pierde, usted va a encontrar palabra que le diga que no se pierde. Pero yo le quiero decir una cosa: uno tiene que tomar decisiones y quedarse ahí. Tome partido y quédese ahí. ¿Por qué? Porque piérdase o no se pierda, a mí me gusta pensar que la salvación no se pierde, pero que la tengo que cuidar. Eso sí, porque la palabra me lo dice por todas partes: no tengas en menos una salvación tan grande. ¿Por qué me dice eso? ¿Qué me está diciendo?
cuídela, cuídela, ¿sí? Yo la quiero y la atesoro para mí. Eso es lo que el Señor quería decirles a estas personas. Ustedes van a ver kilómetros y kilómetros de hojas impresas que les hable a ustedes del verso del 4 al 8 de 6 de Hebreos. El mundo no se quiere poner en cuenta, no se quiere poner de acuerdo en ello. Pero lo que yo sí les garantizo es que el Señor hoy está exhortando a su iglesia para que sean y entren con derecho de refri, entren al reino de los cielos y que se comporten como hijos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Compórtese como hijo mío. Usted llega a su casa, entre, siéntase en su casa, disfrute de su casa. Todo lo que hay es para usted. Todo lo que hay es para usted, hijo. ¿Ustedes como padres alguna vez van a limitar a sus hijos? No, pues lo único que le dicen no se coma lo de su hermano, máximo. Pero que no coma, no, eso sí no lo dice. O sea, que lo que es para mí y lo que el mercado se hizo para todos, para que ninguno aguante hambre. ¿Me hago entender, iglesia? Bien. Quiero contarles y quiero terminar aquí. Hoy hace 10 años nació una iglesia que el Señor nos permitió fundar a mi hermano Guillermo y a mí, que se llama Iglesia Promesa de Vida. Hoy, hace 10 años nació. Y entonces me llamaron y me dijeron que van a dar un homenaje en el que les gustaría que yo estuviera. Entonces por eso voy a terminar aquí. Me voy no porque ustedes no quieran más, no porque yo no quiera seguir, sino porque lo que el Señor quería decir ya está dicho. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Hebreos capítulo 6, versos 1 al 12. Léanlo, léanlo completo, léanlo una y otra vez, especialmente del 4 al 8. Léanlo, léanlo muy bien. Y ustedes se van a dar cuenta, no es fácil entender. Pero la única forma que les facilita a ustedes el entendimiento es que ustedes tomen una posición y se queden ahí. Si ustedes empiezan de aquí para allá, de aquí para allá, nos vamos a quedar sin entender. ¿Ok? ¿A quiénes está escrito? Creyente. Correcto, por eso se quedaron quieticos. Esa era la razón. Esa era la razón. Se quedaron quietos. Les dio miedo. Y el Señor tenía que reactivarlos. Reactivarlos una vez más. Ok. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos sembrado en nuestro corazón. Hoy te pido que seas tú, Señor, sacándonos adelante, permitiéndonos entender esas cosas que tú quieres que nosotros entendamos, esas cosas que tú quieres que hagamos, esas cosas que tú quieres que vivamos, que experimentemos. Hoy yo te quiero dar gracias, Señor, porque sé que tú me vas a ayudar a soltar los rudimentos, a soltarme de lo más chiquito. Eso ya lo doy por descontado, ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que me salvaste de tu ira, Señor. Ya sé que me salvaste del juicio. Pero hoy yo quiero, Señor, vivir y experimentar esas cosas grandes que tú tienes para mí, Señor. Esas cosas grandes que dice tu palabra, que tú me mostrarás cuando yo te llame, cuando yo te busque. Siempre que yo te busque, Señor, tú me vas a enseñar y me vas a mostrar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Dentro de 8 días es el congreso, 50,000 pesitos, barato, en el Hotel La Fontana. Ahí están las personas que no se han inscrito, tienen para conseguir 50,000 pesitos, no es caro.
Ahí está, incluye todo el seminario y el almuerzo que vamos a ir a buscar. Yo les doy gracias, Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.